alguien más. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no? ¿O qué? Muy bien. Vamos a darle. Así que vamos a hacer una oración para poder empezar y que Dios nos guíe, ¿no? Señor, gracias por esta noche, Señor, que nos permites estar aquí, aprender de tu palabra, poder conocer un poco más, Señor, de ti, de tus características, de cómo tú sigues amándonos, Señor, y abriendo nuestro entendimiento para poder aprender a conocerte, Señor. Bendice este tiempo, quita toda distracción, Señor, y todo lo que estorbe, Dios, para que podamos estar dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar hablando sobre la carta a los Gálatas. Anteriormente estábamos hablando sobre la carta de los Tesalonicenses. Y les platicaba que la carta a los Tesalonicenses, según historiadores, decían que esa era la primera carta escrita por Pablo. Básicamente entre los años 48 después de Cristo, entre los 50, en esos rangos ponían esa carta, ¿no? Y es algo bien curioso que mientras estaba estudiando andaban como entre la, pues no pelea, pero entre la discusión si empezaba con Tesalonicenses o Gálatas o Romanos, ¿no? Porque estaban todas pegadas. Entonces decidí seguir con esta de Gálatas porque son las primeras cartas que escribe Pablo hacia las iglesias, porque empieza a hacer su viaje misionero, ¿no? Entonces la carta a los Gálatas se escribe igual entre los años 48 y 50, obviamente no se distingue, no se sabe bien exactamente qué fecha, pero básicamente está entre esas. Y esta carta inicia quiero iniciar más bien con el entendimiento de quiénes eran los Gálatas, qué abarcaba a los Gálatas, qué tipo de personas eran los Gálatas, y así vamos a poder como entender mejor lo que Dios quiere enseñarnos, ¿no? A través de su palabra. Entonces, puse aquí que los orígenes de los Gálatas eran descendientes de tribus celtas o galas, y ellos básicamente estaban en Europa. Ahorita les voy a enseñar un mapita para que más o menos tengan la noción. Pero ellos eran una región pagana dominada por el culto a Cibeles. Ellos eran guerreros de origen europeo, más o menos andaban entre los alemanes y los franceses. Entonces, si tú te vas ubicando ahorita, pues vas a ver los alemanes güeros, altos y pues más fornidos, ¿no? Y pues dice que sí, eran físicamente imponentes, de carácter volátil, entusiastas, pero eran muy inconstantes. Les llamaban los bárbaros. Entonces, si alguna vez vieron películas o algo así, los bárbaros, pues ya más o menos visualizan cómo ellos eran, ¿no? Su carácter eran conocidos por la inestabilidad emocional, pasaban del entusiasmo extremo a la duda de forma rapidísima, ¿no? Y ellos venían de rituales paganos a los dioses de los Cibeles y buscaban sistemas con reglas místicas que querían dejar de ser vistos como los bárbaros y empezar a verse vistos como personas, ¿no? Como seres humanos. Pero antes de ellos llegar desde Alemania hasta llegar a la zona de Galacia, ellos los contrataban, eran mercenarios, entonces los contrataban para destruir imperios o ciudades, pero resulta ser que años antes de que llegara Jesús, el imperio romano creció y fue su apogeo y los derrotó. Entonces, cuando los derrota, les da como Roma piensa, prefiero mejor tenerlos cerca que tenerlos lejos y no poder dominar, ¿no? Entonces les da esas tierras, los deja quedarse allí en esa zona y les dice, sí, pero a mi modo, ¿no? Los voy a dejar aquí, pero ahora yo quiero que ustedes entren en mi círculo romano, pagar impuestos y pues todo lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces ellos inician con ese pensamiento, después viene Jesús, obviamente Jesús no llega hasta esa zona, pero pues su nombre se da a conocer en toda esa región, ¿no? Entonces, mientras pasa esa situación, obviamente les digo esto para que vayan pensando en el perfil de una persona de los Gálatas, ¿no? Y el ministerio en Gálatas es que Pablo, durante su primer viaje misionero,
visita esta región de Galacia que viene pegado a algunas ciudades que se llama Iconio, Listra, Derbe, Antioquía de Pisidia. Y dice que Pablo predicaba con denuedo en toda esa zona, ¿no? Les voy a poner, aquí está el mapita. Entonces aquí es donde Pablo inicia en Antioquía, y de aquí baja hasta Chipre, a Pafos, y de aquí es donde viaja a toda esta región que es de Galacia, ¿no? Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Esas es como que las zonas en las que Pablo estuvo viajando durante su primer viaje misionero. Entonces entendamos que en este viaje que tiene Pablo, empieza a predicar en todas esas regiones, y el ministerio de Pablo era hablarle a los gentiles, ¿no? Hablarle a esas personas que no eran judías. Entonces, regresando aquí, como ya les decía, se presume que está la carta escrita entre los 48 y el año 50. Algunos dicen que es la primera carta, como ya les mencioné. Y pues Pablo le escribe a los cristianos nuevos de esa zona. No le escribe a una ciudad en específico, sino le escribe a toda esa región. Y normalmente lo que hacían es que Pablo mandaba una carta, y esa carta la transcribían, la copiaban y la reproducían en las demás iglesias, ¿no? Y es básicamente así como se reproducía el mensaje de Pablo. Se presume que fue escrita durante el primer viaje, históricamente, y porque lo que Pablo empieza a hablar es acerca de cómo los judíos intentan imponer su visión como religión sobre los nuevos convertidos, pero Pablo le dice, oye, así no es, ¿no? Hablando acerca de la circuncisión, Pablo le dice, no, es que la salvación es por pura gracia, no tienes que circuncidarte para poder ser salvo, ¿no? Entonces, hubo un concilio, y en ese concilio Pablo les dice, definamos si la circuncisión es necesaria o no es necesaria para ser salvo, ¿no? Este concilio se lleva a cabo, lo narra Hechos, capítulo 15, si no me equivoco. Sí, capítulo 15 lo narra, y es básicamente para hablar acerca de la circuncisión, las fiestas y los rituales. Ahora, entendamos una cosa, cuando el mensaje se da a conocer en toda la región de Galacia, haz de cuenta que empiezan a predicar en toda Galacia, y cuando empiezan a predicar, Pablo empieza a dar el mensaje a cualquier persona, ¿no? Pero en medio de ese mensaje las personas empiezan a aceptar a Jesús, a recibir, pero obviamente la iglesia judía que está ahí dice, ¿sabes qué? Sí, te acepto, pero ahora a mis términos, ¿no? Y quieren imponer los rituales, quieren imponer las fiestas y quieren imponer la circuncisión. Entonces, así es como empieza los Gálatas, la carta a los Gálatas, y yo lo dividí en tres partes. Entonces yo creo que a lo mejor nos va a tomar tal vez a lo mejor 3 sesiones o 2 sesiones, ahí lo vamos manejando. Pero lo que hoy quería compartir es acerca de la historia, para poder entender cómo es que Pablo les habla y poder ver en realidad, conocer un poco más de la perspectiva de estas personas que estaban viviendo ahí, y cómo ellos reciben el mensaje de Pablo, ¿no? Porque muchas veces leemos la Biblia a como nosotros lo entendemos en nuestro presente, pero es muy, muy diferente a cómo estaba la situación en ese lugar y cómo lo escriben, ¿no? Entonces, básicamente la división en Gálatas está en capítulo 1, capítulo 2, habla acerca de historia, habla acerca de dónde viene el mensaje, y Pablo poniéndose como el apóstol hacia los gentiles. Capítulo 3 y 4 habla más de doctrina, qué es lo que dice el mensaje, y capítulos 5 y 6 habla acerca de la aplicación. Quisiera que comenzáramos a leer el capítulo 13 de Hechos, para poder entender lo que Pablo había viajado. Vamos a leer un poquito de Biblia, o un muchito. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Qué hubo? Sí,
Entonces, básicamente ahí desde que empezamos el 13, el capítulo 13, está hablando por los primeros 12 versículos. Va a estar hablando déjame lo pongo aquí para que sigamos con... ¿no? Sí, pero está hablando de dónde sale y a dónde va. Eso es lo que va a hablar los primeros capítulos. Va. Entonces, dice Pablo, Bernabé en Antioquía y Pisidia, que es en el mapa donde estaba, ¿no? Dice, habiendo zarpado de Pafos, que es la isla que estaba en el mapa, dice, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue. ¿Sí? En el 13. Hechos. En el 13. Hechos 13. Hechos 13. Ok. Gracias. Entonces dice, habiendo sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. ¿Sale? Y después dice, ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Entonces, normalmente la forma de predicar de Pablo y de la mayoría de los discípulos es que la única iglesia establecida era de los judíos. Y el único mensaje que se podía hacer era dentro de una sinagoga. Entonces, la forma de predicar era que Pablo llegaba a la sinagoga el día sábado y en medio de ese día se daba lectura a la palabra de Dios. Y dependiendo del rango que tuvieran las personas, les daban chance de que pudieran pues dar la lectura de la palabra de Dios. Y básicamente no era como de ahorita una enseñanza, sino era la lectura literal, ¿no? de la palabra de Dios. Y tú podías dar una breve aplicación, pero súper breve. Era más la lectura de la Biblia tal cual, así como lo estamos leyendo, literal, y se acabó, ¿no? Como entonces, la iglesia, ¿no? ajá. Donde te apuntas tempranito para ir y hacer las lecturas. Ándale, igual, así. Y nada más das la lectura y se acabó. Así estaba, ¿no? Esa era la forma en la que trabajaba la iglesia, pues los judíos, ¿no? Entonces, Pablo, y lo van a ver a través de todo el libro de Hechos, la forma de enseñar, incluso Jesús, esa era la forma. Si ustedes leen los evangelios, se dan cuenta que Jesús enseñaba en la sinagoga. Y no es que tuviera permiso, sino que era parte del que les daban chance de que pudieran hacerlo, ¿no? Entonces todos los discípulos hacían eso, ¿no? Llegaban a la sinagoga y predicaban desde allí. Entonces versículo 15 dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales, hagan de cuenta que era su servicio, ¿no? Tenían su servicio ellos, los judíos. Los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. O sea, le dieron chance, ¿no? Sí. Entonces Pablo, pues dijo, vámonos, ¿no? Levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo. Me encanta cómo la palabra hace eso, ¿no? Yo también cuando lo leí, me visualicé con la mano así, quietos, voy a hablar, ¿no? Entonces dice, Pablo levantó la mano y después dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto y con brazo levantado los sacó de ella. Entonces, a partir de ahí, si lo siguen en la lectura, empieza a narrar toda la historia desde que, del pueblo de Israel. Les empieza a decir todo completamente. Después dice que el pueblo de Israel pidió un rey, que pues Dios se los dio. Y después empieza a narrar lo que hizo David y empieza a contar la historia. ¿Para qué? Si tú lo analizas todo eso, se avienta una predicación, o sea, súper buenísima, sí, porque le está hablando a los judíos en su contexto y lo que ellos saben. Entonces les está hablando sobre toda la historia que los judíos conocen. ¿Y para qué? Para llegar al mensaje de Jesús, ¿no? Entonces vamos a brincarnos hasta el 26, versículo 26, dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y de los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. O sea, ya les está tirando, ¿no? Y después dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase.
Y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como escrito está también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado. Entonces le está diciendo el pasado, las profecías, y después le dice, ahora ya se cumple con Jesús, ¿no? Entonces ya ahí ya les predicó. Y después dice hasta el 37, mas aquel a quien Dios levantó y no vio corrupción, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que por todo aquello que la ley de Moisés no pudiese ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Desde ahí ya les está diciendo, ¿no? En él es justificado todo aquel que cree. Ya está haciendo como a un lado la ley y les está diciendo que todo es acerca de Jesús. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguno os la contare. Y después dice, cuando salieron de ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el día siguiente de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Brincamos hasta el 48 y dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces vemos ahí que Pablo está dando un mensaje. Hubo personas que se convirtieron, obviamente, que aceptaron ese mensaje de salvación, pero también hubo personas que no. Entonces, de esas personas que no, es cuando empieza a tener esta fricción, ¿no? Dice el versículo 52, que lo subrayé porque me llamó la atención, dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Está haciendo una distinción en que la gente que empezó a convertirse ahí, empezaban a desear el Espíritu Santo, y obviamente los apóstoles, en este caso Pablo y Bernabé, comienzan a predicar y a orar por la gente, y el Espíritu se empieza a manifestar en ese lugar, ¿no? Dice el capítulo 14, dice, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Y le dice que la gente que estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y toda la región circunvecina. Entonces, déjenme ponerles aquí otra vez el mapa. Ahí está. Entonces vemos aquí que en este mapa viajó Pablo desde Pafos, después se fue a Antioquía. Déjame ver si sigue aquí la plumita. Aquí. Entonces resulta ser que en Antioquía, mientras estaba allí, los expulsan, o sea, los corren. Y dice, ¿sabes qué? Ya no te queremos aquí. Entonces Pablo viaja a Iconio. Y en Iconio y en Listra y en Derbe, ahí dice que pasa mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la intención de él era ministrar en esa región. Y después vamos a ver que en ese mismo capítulo narra cuando Pablo regresa otra vez a Antioquía y después va a Pergue y después se regresa hasta su origen, ¿no? De Antioquía. Pero ese es básicamente el viaje que hace, y la lectura que le dábamos ahorita en la Biblia acerca de Hechos, capítulo 14 y 15, 13 y 14, es básicamente lo que Pablo vivió y experimentó cuando evangelizó a toda la región. Entonces yo considero esto contarles y explicarlo,
para que podamos tener como el panorama de lo que vivió Pablo cuando les predicó. Porque recordemos que las cartas se escriben con la intención de enseñarles algo, ¿sale? Es como decirte, ¿sabes qué? Hace mucho que no te veo y te voy a preguntar, oye, ¿cómo vas con el ministerio que me dijiste? O con la cosa que ibas a hacer, o con esto, o en aquello. Entonces le escribe una carta. Básicamente eso es lo que hacía. Les preguntaba cómo andaban, los discipulaba a través de cartas. Y eso es lo que Pablo estaba logrando hacer con esta carta, ¿no? Pero es importante entender cuando Pablo les visitó y les predicó para poder entender la carta. Así que ahora vamos a leer la carta de Gálatas. Okay. Gálatas 1. Entonces vamos a leer la carta a los Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2, ¿sale? Entonces habla a Pablo y dice, Pablo, apóstol no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Recordemos que siempre Pablo comienza las cartas explicando quién soy y para quién va dirigida, ¿no? Básicamente el de para, ¿no? Y dice, gracia y paz sean a vosotros, el Dios del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y de aquí me llama la atención cómo Pablo empezó el versículo 1 explicando quién era. ¿Por qué es importante? Porque da su credencial, porque va dirigido hacia no una sola iglesia, sino a varias iglesias de una sola región. Entonces es importante, lo vamos a ver más adelante, pero da su credencial para que digan, yo soy, ¿no? Y dice aquí el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Muchos empiezan ahí y muchos historiadores dicen, oye, de volada fue con la espada desenvainada, ¿no? No les dijo ni hola, hijitos míos, no les dijo amados. O sea, dice, estoy impresionado de que ya tan rápido te alejaste de Dios. Básicamente, ¿no? Les dijo así. Y no sé si alguna vez te ha pasado, pero a veces compartes de la fe con alguien y tú lo ves que está echándole ganas y todo el rollo. De repente ves así como que los frutos y dices, oye, pues, ¿qué pasó contigo? ¿No? Te dejé bien, ¿no? O algo así. Entonces, básicamente es lo que le dice Pablo, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Y ahí empieza como que a decir, no significa que haya otro evangelio, ¿no? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya está también definiendo y diciendo, hay algunos, ¿no? Entonces, dice también, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema es maldito. Ok. Entonces, lo que le está diciendo es que si alguien te anuncia otro evangelio que no es el que nosotros te enseñamos, es maldito, porque no te está enseñando lo que nosotros te dijimos, ¿no? Con esa seguridad va Pablo diciéndoles eso, ¿no? Entonces, ¿por qué le decía eso? Porque Pablo se había dado cuenta que cuando él fue y los evangelizó, los dejó al 100, ¿no? Los dejó bien preparados con el Espíritu Santo, creciendo, una iglesia, pues desarrollada, entre comillas, y se da cuenta que de repente la gente empieza a alejarse y empieza a tener conflictos existenciales, y ahí es donde Pablo les dice, oye, eso yo no te lo enseñé. ¿De dónde lo aprendiste, no? ¿Quién te lo enseñó? Y ahí le dice, pues si alguien más te lo enseñó, está completamente equivocado, porque eso no es, ¿no? Al grado que le dice
anatema, ¿no? Es maldito, ¿no? Y dice, como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguien te predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, y lo repite. O sea, si notas aquí, deja borrar está diciendo uno aquí y otro acá. O sea, lo está recalcando porque quiere él enfatizar que no hay otro evangelio más que el que él les predicó desde un inicio, ¿no? Y luego dice aquí, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les está planteando ahora el que no necesitas agradar a los hombres, ¿no? Sino a Dios. Y eso es lo que les quiere enseñar, ¿no? Dice el versículo 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, lo va a decir aquí, pero él vivió una experiencia y si recordamos la conversión de Pablo, ¿cuál era? Iba camino hacia Emaús y se le salió, mientras iba en el caballo, se le salió al encuentro Jesús a través de un destello. Ese destello lo dejó ciego y las palabras de Jesús fueron, ¿por qué me persigues? ¿No? Y hasta salió una canción ahí con la IA, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, ese es el mensaje que recibió, ¿no? Bueno. No, perdón. Híjole, acá, ¿no? Ya, ahorita lo ponemos para que... Espérenos en la sala. Ya sé. Entonces, Pablo estaba enseñándoles que el mensaje que él les había dado era un mensaje que venía directo de Jesús. No de él mismo, sino un mensaje directo de Jesús. Y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Dice, pero y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, él está explicando su conversión. Y ahí lo está diciendo, ¿no? Este fue el cómo yo acepté a Jesús. Y cuando yo recibo a Jesús, recibo esta revelación, yo no fui corriendo a los apóstoles para decirle, hey, ya me convertí. ¿Por qué? Y es importante entenderlo. Porque si él iba inmediatamente de su conversión, pues los apóstoles no lo iban a recibir. ¿Por qué? Porque Pablo era un perseguidor de la iglesia. Entonces Pablo mataba a los cristianos. Esa era su chamba, perseguir a los cristianos y darles cuello, ¿no? Entonces, obviamente, él no iba a ir directamente después de su conversión a Jerusalén para decir, oye, Pedro, fíjate que acepté a Jesús y pues ahora quiero que me disipules, ¿no? No lo iba a hacer. ¿Por qué? Pues porque no estaba en los planes de que la gente lo fuera a aceptar. Y por eso es que dice, yo no fui enseguida con ellos, yo me fui hacia Arabia y me fui a recibir de Dios, ¿no? Dice, después pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, aquí ya vemos que su conversión, después de su conversión pasaron 3 años. ¿Va? Y dice que fue a visitar a Pedro y estuvo con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, 22, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo os perseguía, ahora predica la fe, que nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo nos asolaba, ¿no? Y glorificaban a Dios en mí. Es decir, que él era ya el testimonio de que antes era un perseguidor y ahora es un evangelista. O sea, ahora ya está predicándole el evangelio. Pero tenía el miedo de que la gente no lo fuera a recibir. Porque al final, o sea, pues lo conocían como el perseguidor y era conocido por todos los cristianos. Era así como de,
de aguas, ahí viene Pablo y córrele, ¿no? Entonces, esa era la historia, pero por eso él lo define ahí porque está queriendo enseñar a la iglesia quién era antes, para poder plasmar la idea del evangelio correcto, ¿no? Y ahora, mira cómo empieza el capítulo 2 y dice, después, pasados ¿cuántos años? 14. 14 años. Dice, subí otra vez a Jerusalén. Entonces, vamos a fechas, ¿no? Se convierte, pasa 3 años, después de los 3 años, sube a Jerusalén, ve a Pedro, platica con Pedro, dura 15 días ahí y después se va. Se va y empieza a predicar, a evangelizar por todos lados. Y dice, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también ¿a quién? A Tito. Dice, pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Pongan atención ahí, porque aquí es donde empieza a narrar lo que está en Hechos 15, que es el concilio de Jerusalén, ¿va? Entonces, aquí lo que está diciendo es, expuse en privado con aquellos que tenían reputación en el evangelio. ¿Quiénes? Pues obviamente los apóstoles, ¿no? Y dice, mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que estaban para espiar, ¿mandé? Que entraban, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciera en vosotros. Y ahora fíjate, lo que estaba diciendo es que había personas que te decían, sí, ya acepta a Jesús, recibe a Jesús, recibe la salvación, Él es el Mesías esperado, pero pues no podemos dejar atrás nuestras tradiciones. ¿Cómo vamos? Los judíos. No podemos dejar atrás lo que el Señor nos mandó. Y era como yo siento como no una manipulación, pero una forma de adoctrinamiento en la que decían, ¿cómo vamos a dejar de recordar nuestras fiestas solemnes, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar y olvidar que Dios nos sacó de Egipto, que abrió el mar, que nos puso reyes, que nos puso esto, nos puso el otro? Entonces ellos empezaban a vivir y a experimentar esa sensación de, ok, Pablo me dijo esto, pero también los judíos que vienen de Jerusalén me están diciendo que necesito circuncidarme. Me están diciendo que no me olvide de las tradiciones, de las fiestas, ni de todo lo que está pasando ahí. Entonces, yo pues necesito hacerlo. Y ahora, el contexto del perfil de las personas de esa región, recordemos, bárbaros. Entonces, el contexto es que ellos lo que venían de seguir rituales con su dios, con su diosa, su dios, y ellos venían de hacer cosas literales, ¿no? Y mientras yo leía, al ser bárbaros, ellos sacrificaban personas, hacían rituales demasiado exagerados. Entonces, estaban tan acostumbrados a hacer cosas físicas que decían, pues ahora viene este judío que ya es cristiano porque me predica de Cristo y me dice que tengo que seguir esta serie de lineamientos. Pues yo creo que sí. ¿Sí me siguen? Entonces los nuevos cristianos decían, oye, pues es que me está diciendo que tengo que circuncidarme. Pues me tengo que circuncidar, porque es lo que se tiene que hacer, es seguir el rito, ¿no? Seguir el ritual. Entonces Pablo está yendo en contra de eso y les está diciendo, es que no necesitas circuncidarte. O sea, ya no necesitas seguir los mismos patrones del evangelio, del Antiguo Testamento, de la ley. Ahora en Cristo eres libre de todo eso, porque ya no hay ley que te condene. Eso es lo que quería decir Pablo, que ese es el evangelio que quería que ellos entendieran. Por eso les dijo, estoy maravillado de cómo ustedes se perdieron tan rápido, ¿no? De algo que yo les enseñé. Y luego, fíjate cómo en este momento empieza a tener una discusión, pero ya a niveles ya más altos. En este viaje que hace a Jerusalén, dice aquí, versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo,
los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. O sea, a mí, si es Pedro, si es Mateo, Lucas, Juan, quien haya sido, no me importa. Dios no hace acepción de personas y aquí estamos todos parejos, ¿no? Básicamente es lo que le dijo en la versión chilanga, ¿no? Y dice el versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Dice, pues el que actuó con Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y ahí lo que estamos viendo es que hubo una confusión, hubo un confrontamiento en que los mismos apóstoles, los mismos padres de la iglesia de ese tiempo habían dicho, ¿sabes qué? Sí necesitamos circuncidarnos, y Pablo decía, no se necesita. Ahora, no se trata de saber quién tenía la razón, ni quién estaba haciendo lo correcto. Eran contextos completamente separados, la gente que tenían que llegar. Si tú pones a Pedro con todos los apóstoles, a la gente que tenían que llegar, ¿quiénes eran? Judíos, completamente judíos. Entonces el pensamiento de los judíos era cerrado completamente, al grado en que ellos decían, oye, pues es que yo no quiero dejar toda mi historia ni todo lo que soy. Entonces ellos habían permitido decir, ok, pues vamos a circuncidarnos. ¿Por qué? Porque era la tradición que se tenía que hacer. Pero lo que no estaba embonando bien en el mensaje es que ellos querían que eso mismo, la circuncisión y los otros rituales, se hicieran para todos parejo. Entonces querían que todos entraran en ese mismo ritual, al grado en el que empezaron a decir, es que si no te circuncidas no puedes permanecer ni pertenecer en nuestro círculo. Entonces ahí es donde ya Pablo levanta la mano y dice, no, es que el evangelio es para todos. El evangelio es para todos, siendo gentiles o judíos o de lo que fueras, es para todos. Entonces, eso es lo que está queriendo Pablo enseñar, y eso es lo que está queriendo discutir con los apóstoles. Ok, vamos a hacer una cosa. Yo predico a los gentiles y tú predicas a los judíos, a los de la circuncisión y yo a los de la no circuncisión. ¿Sí me siguen? Entonces, ahí es donde dicen, bueno, tú predícale para acá, yo predico para acá. El problema es que los que están aquí, que dicen, vamos a circuncidarnos, empiezan a levantarse, y estos que están acá, ven que estos no, y estos vienen para acá y dicen, ¿por qué no? ¿Se acuerdan de cuando algunos de los fariseos se acercan con Jesús y le dice, pues que tú, ¿por qué comes con pecadores? ¿Tú por qué te sientas con los pecadores? No deberías de juntarte con ellos. O sea, empieza a haber gente que quiere hacer esa distinción. Y no sé si les ha pasado, a lo mejor puede haber muchos ejemplos en la iglesia, ¿no? Que te dicen, no te juntes con los pecadores, ¿no? O no vayas a fiestas, o no hagas esto, o no hagas lo otro. Y empezamos a poner como tantas trabas, tantas cosas de ley, pues de ley de las cosas que no tienes que hacer, que si yo lo hago, soy el pecador. Vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? Tatuajes. Entonces, de un lado, le piqué la costilla a alguien, ¿no? Ya pisé un callo, ¿no? Entonces, de un lado podemos tener gente que puede decir, no, es que la Biblia dice que no te pongas tatuajes. Y del otro lado podemos tener a alguien que diga, no, es que ya no vivo bajo la Biblia, o sea, bajo la ley, sino ahora vivo en la gracia. ¿Qué problema hay que me haga un tatuaje? Entonces, el problema es que el de aquí intenta adoctrinar al de acá y el de acá intenta adoctrinar al de acá. Entonces se empieza a ver como esa mezcla entre que sí, que no, pero el problema que Pablo haya ahí es que dice, ok, espérate, pues es que nos estamos desenfocando del verdadero mensaje, nos estamos enfocando en qué cosas sí puedes hacer y qué cosas no puedes hacer, y no estamos predicando a Cristo, no estamos llegando al foco que es dar a conocer a Jesús con nuestra vida, haciendo nosotros testimonio, haciendo esto y esto y esto. Entonces Pablo está diciendo, oye,
¿qué es más importante? ¿Saber si te puedo hacer un tatuaje o no? ¿O predicar a Cristo con tu vida, con tu testimonio? Entonces, ahí Pablo está como queriendo poner un punto medio entre los dos, ¿no? El problema que tenemos es que ahora ya buscamos imponer nuestro pensamiento, nuestra filosofía, lo que nosotros creemos o que se nos fue enseñado o impuesto sobre otras personas. Enseñados o diciéndoles cómo es de que deben vivir la vida cristiana, pues. Y al final, los judíos no estaban mal, porque Pedro y los apóstoles no estaban mal en poner la circuncisión, porque su contexto a quien iban a alcanzar era circuncisión. ¿Sí me siguen? Y Pablo no estaba mal porque su contexto para predicar eran los gentiles. Entonces, al final, ambos estaban haciendo lo correcto, que era predicar el evangelio. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es, espérate, porque ya los tuyos, o sea, la gente que está ahí, no está hablando de división, ¿eh? O sea, al final siguen siendo un cuerpo y siguen siendo unidos, sigue estando Cristo en ellos manifestándose, tanto apóstoles, Pedro y todos los demás, como por el otro lado, Pablo, Bernabé y todos los demás, ¿no? Entonces, fíjate cómo ahora esta discusión se escala un poquito y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, entonces ya Pedro tuvo que viajar, y dice, vino a Antioquía, le resistí cara a cara. ¿Qué creen que se refiere le resistí cara a cara? Se confrontaron. Se pegaron un tiro. Se agarraron gamas. Se comieron un pollito. Se echaron un trense. Se aventaron un round. Arreglaron sus diferencias, ¿no? Y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Mira lo que hacía Pedro, ¿eh? Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea, así como que, si no me ve el pastor, No pasa nada. hago lo que quiera. Pero si está el pastor aquí, no, pues me comporto, ¿no? Me comporto y me tranquilizo y hago. Básicamente eso es lo que estaba haciendo Pedro. Estaba haciendo una persona con Jacobo y otra persona con Pablo, ¿no? Entonces ahí es donde ya Pablo le dice, espérate, pues qué evangelio estás viviendo, ¿no? Y le dice, y en su simulación participaban también los otros judíos. Fíjate que ya no nada más era Pedro, sino ya participaban otros más. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Bernabé quién era? Su compañero de Pablo. Su compañero, era el que iba con Pablo a todos lados. Entonces, al ver que Pedro estaba, mientras no estaban los otros apóstoles, convivo con los gentiles, nos sentamos, wiri wiri, echamos carrilla, todo el rollo, pero llegan los apóstoles, o sea, los demás del equipo, me comporto, gloria a Dios, amén, aleluya, y todo pasa bien, ¿no? Como dicen que somos cristianos en la iglesia, ¿no? Pero ya afuera ya es otra historia, ¿no? Entonces, básicamente es lo que estaba haciendo. Y Pablo ya dice, oye, ya tu actitud, Pedro, ya no nada más eres tú, sino ya estás jalando a más judíos y luego ya me cala más que te estás llevando a Bernabé, ¿no? Entonces ahí es donde ya empieza a causar aflicción y luego dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, fíjate, y esto también nos enseña de cómo se tienen que abordar las cosas, ¿no? Dice, delante de todos, si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué les obligas a circuncidarse? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. O sea, le está diciendo ya prácticamente todo, ¿no? O sea, cómo son paso a paso, ¿no? Dice, ¿es por eso entonces que Cristo ministró de pecado? Dice, en ninguna manera. Porque si las cosas que descubrí, las mismas porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar,
transgresor me hago. O sea, le está diciendo que volver a hacer lo mismo constantemente, pues entonces sí, o sea, es un pecador, ¿no? Y dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea, si me vas a juzgar en base a la ley, pues soy pecador, ¿no? O sea, estoy bajo la ley. Dice, a fin de vivir para Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fue la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, básicamente lo que le dijo es, estamos bajo la gracia de Cristo. Ya no estamos bajo la ley. Porque si estuviéramos bajo la ley, entonces ya de nada sirve el sacrificio de Jesús. Entonces Échale. no era importante, no era tan necesario la circuncisión. La circuncisión. Ajá, circuncisión. Porque al final de cuentas todos estamos bajo la gracia de Dios. Es lo que quería predicar. Es el mensaje que estaba dando Pablo. Lo que andaba dice Pablo. Ese era el mensaje. Yo creo que es como en algún momento lo debimos haber escuchado, que quizá estás llamado a ser circunciso, pero no como lo veían los judíos, sino a eliminar de tu vida eso que no te edifica y eso que no necesitas, que está de más, pero no es algo literal exactamente. O sea, es más en lo espiritual, es cómo te conduces en tu vida, en el mundo. O sea, Sí. que creo que es más difícil Correcto. este nuevo llamado que al solo hacerte una circuncisión Ujú. Algo físico. literal. Ajá. Exacto. Ujú. Sí. Y eso es básicamente lo que Pablo les estaba queriendo enseñar, ¿no? Y decir, oye, los quieres meter, encajonar a vivir de una forma cuando en realidad fuimos llamados a una libertad, ¿no? Y hace algún tiempo yo estaba meditando y decía, ¿por qué predicamos muchas veces acerca de la libertad que vivimos en Cristo? Pero como cristianos a veces venimos del mundo y predicamos de una libertad, pero cuando vienes a esa libertad, en realidad no eres libre. O sea, y me refería a no eres libre porque a veces la iglesia te impone tantas cosas y tantas formas que debes de hacer que de repente vives en una libertad como encasillada. Vives pensando en ahora que cometí mal, Sí, o vives como cuidándote todo el tiempo. Que se vuelve al final ley. O sea, que al final se vuelve una ley y no vives en la libertad de Cristo porque vives pensando en agradar a otros o en que otros no te miren por las cosas malas que puedes llegar a hacer, pues. Entonces sí, siento que como iglesia nos hace falta más experimentar la gracia de Dios, más experimentar el favor de Dios y yo creo, estoy seguro que si pudiéramos experimentar el poder del Espíritu Santo, nuestro pensamiento no se inclinaría al mal. No se inclinaría a hacer las cosas contrarias a Dios sin necesidad que me digas, no fumes, no tomes, no bailes, no esto, no lo otro, a forma de un checklist que tienes que hacer, ¿no? Para ser cristiano. Como decir, yo soy cristiano porque no fumo, no tomo, no bailo, no digo groserías, no esto. O sea, haces un checklist de cosas y eso no es ser cristiano. Pero nos han vendido tanto el cómo debe de ser que nos encasillamos en la forma de que esto es ser un cristiano, ¿no? Y de hecho, si tú preguntas, y puedes hacer el ejercicio, si le preguntas a algún amigo o a alguien, ¿qué piensas que es un cristiano? Te apuesto 100 pesos, que son bien santurrones, que no fuman, no toman, no bailan, no dicen groserías. No salen, no. O no salen. Pero ¿cómo comen, no? Amén. Para allá iba. Son bien Sí, son bien dragones. Entonces, sí, siento que nosotros mismos como iglesia hemos encasillado mucho
nuestra forma de vida a un checklist y no a una libertad y en piden Cristo. dinero todo el tiempo. También. Esa es la También. mayor, esa es la Ujú. mayor. No, porque nada más piden dinero. Y son hipócritas. Y son hipócritas. Sí, he escuchado mucho. Bueno, no, a mí nunca me... No, pero sí lo he escuchado mucho. No, porque nada más También dicen la idea. una cosa y hacen otra. O ¿no? quieren, o también otro es que somos conocidos por querer imponer nuestra creencia en los demás. Entonces juzgar a los demás Ajá, en base a lo que yo creo. que el católico es más así, pero... Más que Sí. Sí, pero es que a ellos no los juzgan, pues. O sea, Ajá. poquito ahí. Sí, la máxima es esa de hipócritas, Poquito ahí. Hipócritas, santurrones. y que piden Dinero. que todo es dinero, dinero. Sí, sí. Dinero. Y al final creo que, yo creo que Dios nos pone como ese agente de cambio donde quiera que vayamos, ¿no? Sí. Como esa parte de demostrar que Él vive en nosotros y que nosotros tenemos y gozamos de esa paz, de esa libertad, de ese amor. Y eso es lo que compartimos. Al final, lo que nosotros tenemos para dar es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Lo que hablamos, lo que actuamos, lo que decimos es lo que hay en nuestro corazón. Y lo importante es distinguir qué hay en nuestro corazón, ¿no? Y si hay libertad, entonces vamos a predicar con libertad. Si hay amor, entonces vamos a dar amor. Y es lo que decía Pablo. Dice, a mí nada más me encargaron, o sea, predicar a los gentiles, pero me encargaron que no me olvidara de los pobres, lo cual Ujú. nunca olvidé, ¿no? O sea, siempre procuré atender a los pobres, ¿no? Y ese era el corazón de la iglesia primitiva, ¿no? Atender a los pobres, las viudas, huérfanos. Y si lo ves, es como muy enfocado hacia afuera, o sea, hacia dar a conocer el mensaje, no hacia vamos a reunirnos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, sino qué hacemos por los demás, cómo llevamos el mensaje de Jesús a otros lados, cómo predicamos hacia afuera, qué podemos hacer para que la gente conozca el mensaje de Jesús, ya sea ayudar a los pobres, a las viudas, huérfanos, hacer esto, lo otro, no sé, o sea, eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero ya en nuestro tiempo contextualizado, o sea, pudiéramos hacer chorro mil de cosas, ¿no? De actividades, pero muchas de las veces siempre como que nos enfocamos más o nos enfrascamos más en nuestro... Los Es- gentiles Estamos también hablando de lo literal o del significado que Podría son ser. los judíos y ahorita un judío actual. No, Pues no es el creo. chiste de que es el chiste. Ah, de ya. Ay, no, porque es que inventar mi chiste. Es que vives en la ley, dile. Ajá. Soy la ley. ¿Cómo ven? Que sí le dice a mi sobrino la ley. ¿La ley? Porque no puede decir Daniel. Ah, Dice la ley. la ley. Bueno. ¿Cómo ven la historia? Bueno, muy interesante. Me agrada, Este me es- agrada el contexto, la historia. Sí, me gustó el formato. Sí, siento que es bien importante entender el trasfondo. O sea, porque si lo entiendes, vas a poder decir, pues por eso cambiaban tanto, o sea, Así por eso es se como- dejaron influenciar, pues. Ayudas a que uno haga sus elecciones. Y Ujú. está bien. A lo mejor están erróneas y al final ya no, Cierra. está bien. Pero indagamos Ya lo había más. dejado. Ujú. Eso está Sí. padre. O sea, bien lo dijiste tú, o sea, a lo mejor puede ser engorroso al inicio, como la primera parte de Stranger Things, pero eso ayuda a que ya después ya es como, por eso, como ahorita lo dijiste, o sea, les tengo que explicar esto para que cuando escuchen hablar de los bárbaros, se imaginen al bárbaro, ¿no? O sea, cómo es, cómo podían reaccionar, cómo eran. Ujú. Y ya logras, por esto es que actúo de esa manera. A que si no das ese pre, pues como, pues Sí, pasó. o sea, el chiste es ponerle cara al chisme, ¿no? Ajá. Correcto. Eso, Y lo que ni nos gusta, ¿no? eso. Bueno, pues muchas gracias por... Venir y después. Ya se pueden ir. No es cierto. Gracias. No, pues vamos sobre los molletes, ¿no? ¿Qué?